Presidenta, la Argentina se desenvolvió entre 1994 y el 2006 con un desempleo altísimo de 2 dígitos. Recordemos que nunca hubo en la historia económica de este país un ciclo tan largo de desempleo. En la década del 30, donde el desempleo también fue muy alto, ese ciclo duró entre 1930 y 1936, apenas 6 años. Evidentemente, un desempleo de 2 dígitos que alcanzó picos en 1995 del 17,5% y de casi el 23% en el 2002, destruyen el tejido social y laboral de este país. 12 años de desempleo prolongado y alto aniquilan las expectativas de vida de la mayoría de los trabajadores en procura de transformar su propia vida, su familia, de progresar. El gobierno que se hace cargo en el 2003, el gobierno de Néstor Kirchner, y que luego va a continuar la actual presidenta, Cristina Fernández, no solo tuvo que tomar sobre sus hombros el sobreendeudamiento del país que maniataba al Estado y le impedía ejecutar cualquier política pública, sino también hacerse cargo del destrozo social que supuso 12 años seguidos de desempleo de 2 dígitos. Afortunadamente para los trabajadores argentinos, para este país, desde el 2007 en adelante, el desempleo es de 1 dígito. Hace ya 9 años que el desempleo en la Argentina es la mitad de lo que fue en ese ciclo largo y negativo. Obviamente, frente a semejante situación social, se replantean, y este gobierno se las toma sobre su hombro, la necesidad de reparar la protección social emergente. Con el primer peronismo, a partir de la década del 40, la protección social en la Argentina dependía del grado de formalidad, de integración plena al mercado de trabajo de quienes estuvieran en condiciones de hacerlo. Es decir, la posibilidad de jubilarse, la protección previsional y la protección de chicos y adolescentes, las asignaciones familiares, dependían de la condición de empleado formal. La destrucción del mercado formal de trabajo operada en ese ciclo de 12 años de desempleo hizo que el Gobierno Nacional replanteara la política de protección social. Y por primera vez en la Argentina, el acceso a un haber previsional o el acceso a una asignación familiar dejó de depender de la condición de empleado formal, porque precisamente había que hacerse cargo y reparar 12 años de desempleo prolongado y elevado. Y este gobierno se hizo cargo, y constituyó un esquema de protección social, previsional y familiar sustancialmente distinto del que rigió en la Argentina y que fue destruido en ese ciclo, que es proteger los 2 extremos de las pirámides de edad, los adultos mayores y niños y adolescentes con un ingreso, más allá de la condición laboral de quien se encuentra en plenas condiciones de ser parte de la población económicamente activa. Este es un nuevo estado de bienestar para la Argentina, que la verdad que frente al actual escenario y frente al actual escenario mundial, uno quisiera que este estado de bienestar fuera conservado, protegido y ampliado, porque ha creado condiciones de reparación social que no estaban presentes. Me parece que ese es el dato nuevo, el dato que venimos hoy a consolidar con este proyecto de ley. Con este proyecto de ley hemos venido a completar lo que fue la Ley de Movilidad Previsional, que justamente lo primero que hizo fue permitir que trabajadores argentinos que se habían desenvuelto en el mercado informal
que por empresarios inescrupulosos no le habían hecho sus aportes, no es que no hicieron los aportes esos trabajadores, sino que empresarios inescrupulosos no le hicieron los aportes, pudieran acceder a un haber previsional. Y ese haber previsional alcanzara una cobertura hoy superadora del 95% de los trabajadores pasivos, y que ese haber previsional además tuviera un esquema de movilidad atado al proceso de recaudación de 2 veces por año. Este es el primer elemento de reparación de esos 12 años de desempleo abierto que se alcanzó en el esquema de ley de movilidad previsional. Ahora le toca el turno a la otra punta de la pirámide de edad, que son niños y adolescentes. Ahora le toca el turno con esta ley, producir el complemento de protección en niños y adolescentes, actualizando 2 veces por año, también asociado a la recaudación, el proceso de movilidad de asignaciones familiares, incorporando dentro de las asignaciones familiares por primera vez la asignación universal por hijo. Ya estaba en la ley 26.474, incorporando la asignación universal por hijo como forma de completar el otro extremo de la pirámide de edad, que alguien tiene derecho a ser protegido por el Estado, a acceder a un ingreso, a garantizar su educación, solamente por el hecho de ser niño o adolescente y que debe ser protegido. Digo, este concepto de protección en adultos mayores, de protección previsional y de protección de asignaciones familiares, es un bien a cuidar para la Argentina. Y estas leyes que garantizan la movilidad, tanto en el derecho previsional como en asignaciones familiares, vienen a consagrar este tipo de estado de bienestar que debe ser cuidado. Yo me voy a referir, Presidenta, a lo que fue la necesidad de reparar esos 12 años de desempleo. Y lo voy a focalizar en lo que fue la universalización de las asignaciones familiares a partir de la asignación por hijo y los cálculos que en el momento de su implementación a fin del 2009, estando en el Ministerio de Economía, se proyectaron para el año 2010, para tener una visión del impacto desde el costado fiscal y económico que la consagración de este derecho supone. En ese momento, y proyectado para el 2010, la asignación universal por hijo comenzó a regir en noviembre del 2009, representaba del PBI del 2010 medio punto. El 0,5% del PIB del 2010 era la inversión de la asignación universal por hijo. Y se determinaba que tenía un multiplicador, porque todo iba a consumo, de 2,54 el nivel de actividad. Es decir, por cada peso que se ponía en asignación por hijo, que se pone en asignación por hijo, en ese momento 2,54 pesos estimulaban y multiplicaban el consumo. Lo que quiere decir que por medio punto del producto nosotros recuperábamos casi 1,30 del producto por la asignación por hijo. Efecto multiplicador de la demanda, sí los hay. El otro punto importante era, en ese momento, que el 68% de los beneficiarios de la asignación universal por hijo se focalizaba en el 20% de los hogares más pobres. El efecto de reparación social era directo e inmediato. Y en tercer lugar, pudimos determinar que los municipios del Gran Buenos Aires más afectados por el proceso de desempleo y que mayor reparación gozaban, el impacto, la erogación o la inversión pública de la asignación por hijo elevaba sus presupuestos en un 40 o 50%. Es decir, los municipios más beneficiados por la asignación por hijo implicaba una erogación pública, una intervención del Estado que representaba un incremento presupuestario respecto del municipio de un 40% a un 50% en forma directa. Digo, eso implicaba un cambio sustantivo
en el proceso de producción y consumo de esos entes económicos. Pero además, nosotros en el Ministerio de Economía, a septiembre del 2010, hicimos un trabajo de campo en 2 de los municipios, no los voy a nombrar, más beneficiados por la asignación por hijo, respecto de una canasta de 10 productos, y se preguntaba, se le dejaba a distintas bocas de expendio de esos productos que marcaran cuáles eran los más vendidos. En esos municipios se incrementó y lo más vendido fue mermelada y galletitas. Es decir, la asignación por hijo transformó el desayuno y la merienda de muchos chicos. No fue el Paco, no fue el juego, hemos escuchado esa afirmación, sino fue mermeladas, de acuerdo a nuestro trabajo de campo, y galletitas. En ese escenario nos parece que consagrar un derecho con una movilidad definida por ley va a acentuar el proceso de incremento que la asignación por hijo sufrió desde su implementación. Desde noviembre del 2009 hasta junio del 2015, la asignación por hijo en 68 meses se incrementó un 365%. Si lo anualizamos factorialmente, da un 31,15% por año. Este fue el impacto y la evolución de la asignación por hijo que se busca consagrar a partir de marzo del 2016, haciéndolo converger con la movilidad previsional. Es decir, que en simultáneo, el haber previsional y la asignación familiar va a tener una movilidad en 2 veces por año. Este impacto sobre la política de ingresos que recibe un hogar es notable y es importante. Si nosotros pensamos las intervenciones estatales de reparación de esos 12 años de desempleo prolongado, nos vamos a encontrar con 3 aristas. El incremento de los saberes previsionales, en el marco de la recuperación de los fondos de jubilaciones y pensiones por parte del Estado, el incremento de las asignaciones familiares en el marco de la implementación de la asignación universal por hijo y el incremento del presupuesto educativo en el marco de lo que fue la recuperación de la capacidad del Estado de decidir sobre sus recursos. Es un shock de inversión social en términos de política previsional, de política de asignaciones familiares y de política educativa que intervino directamente sobre el proceso de deterioro que habían provocado esos años. Gracias. Me voy a referir, porque la verdad que voy a intervenir en un debate que no quería, pero tengo que hacerlo porque no queda otra. Es difícil pensar que con 15% de desempleos hay menos pobres que con 7% de desempleos. Es muy difícil pensar eso. Es muy difícil pensar o imaginar que con haberes previsionales que alcanzan al 95% de la gente en condiciones de percibir un haber previsional es lo mismo o hay más pobres que cuando solo estaba cubierto el 67%. Es difícil pensar. Es difícil pensar también que un incremento en la cobertura de niñez y adolescencia de 3.700.000 chicos que antes no tenían ese ingreso, hay más pobres que antes. Es muy difícil imaginar que la gigantesca inversión social puesta en, como digo antes, educación, política previsional y política de asignaciones familiares, tuvo como objetivo generar más pobres y que las políticas de ajuste, contracción del gasto, endeudamiento y mega devaluaciones generaban una condición de bienestar mayor y había menos pobres. Es muy difícil sostener esos argumentos, muy difícil.
Digo, no los hagan. El otro tema que me parece también trascendente ligado a esto es el nivel de presión tributaria. Esto se pudo conseguir no solo por el desendeudamiento del Estado, sino porque Argentina elevó su presión tributaria de 28 puntos del producto a 39, 11 puntos del producto. Es muy difícil pensar que podríamos haber tenido una política de reparación como esta, con reclamos sistemáticos de rebajas de impuestos que hubieran sostenido educación, jubilaciones y asignaciones familiares. También es muy difícil pensar. Digo, este debate, que espero que se desarrolle hoy, apunta al corazón del futuro. O se sostiene este estado de bienestar, o se sostiene este presupuesto educativo, o se sostienen las nuevas universidades, o se sostiene la cobertura previsional, o se sostienen las asignaciones familiares, o se retrocede a 2 dígitos de desempleo durante 12 años. Este me parece que es un debate clave y es un debate central. Es muy difícil pensar que con esta cobertura social, si le agregamos además una política de fuerte reducción del desempleo, elevación del salario mínimo y negociación paritaria durante 12 años continuados con salarios al alza, que hoy tenemos más pobres que antes. Es muy difícil sostener y pensar eso. Y por último, es muy difícil también sostener que una política de precios, de contención de tarifas de los servicios públicos más esenciales, más una política de canasta básica, hoy tenemos más pobres que antes. Digo, es muy difícil sostener con semejantes potentes políticas de ingreso, semejantes potentes políticas de empleo, semejantes potentes políticas de salario, hoy en la Argentina hay más pobres que antes. La consagración de derechos, de nuevo estado de bienestar, protegiendo al ciudadano como ciudadano y ampliación de ciudadanía que completa los derechos individuales que todos hemos hablado ya, como fertilización asistida, matrimonio igualitario, identidad de género, se completa con esta política de ingresos, es algo y es un bien a cuidar a futuro de la Argentina. Es un bien a cuidar a futuro de la Argentina. Este nivel de presión tributaria, este nivel de presupuesto educativo, este nivel de protección previsional y este nivel de asignaciones familiares son decisivos para la construcción de ciudadanía argentina. Todo lo otro es desconexo, es abierto, no se sabe bien qué se quiere y no se sabe bien cómo se vincula. Por lo tanto, Presidenta, yo voy a pedir el apoyo unánime a esta ley porque estamos consagrando una Argentina nueva, una Argentina distinta y una Argentina que no admite vuelta atrás. Y si no, recordemos 12 años seguidos de desempleo de 2 dígitos. Gracias, Presidenta.